yo di biología en inglés, biología en castellano, no sé, de todo un poco. Particularmente me resulta un poco engorroso, hay como algo muy burocrático en los colegios, o no sé, Y hay parecen... que romper la burocracia, sí, 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 sí. Es como muy En impresionante. eso era un especialista Tolkien. Él fue un gran profesor. Mm. Por ejemplo, era célebre sus clases sobre el Beowulf. Entonces, te cuentan los alumnos. Yo estuve con un alumno de él ¿En dónde? en Oxford, Ajá. y justo había un cartel que decía que había un concierto dentro de 2 horas. Mm. Entonces dije, me fui a un pub que había enfrente, y me quedé esas 2 horas ahí y después aproveché el concierto. 2 horas tomando café en el pub. Sí, café. Y charlando de rugby con los ingleses. Este, y, y bueno, después en el concierto que tocaron una sinfonía Haydn, en el intervalo me pongo a charlar, y el tipo que se había sentado al lado mío había sido alumno de Tolkien y de Lewis, Mirá. de los ¿Y dos. cómo salió el...? ¿Cómo salió el tema? ¿Cómo te diste cuenta? Claro, ¿cómo salió Y el...? porque el tipo se dio cuenta que yo era extranjero, porque mi inglés es tipo Tarzán. Claro, Y entonces le conté, me preguntó qué hacía, yo le dije, conté que había venido para hacer una tesis de Tolkien y ahí me contó claro. que había sido alumno. Y dicen que Tolkien, por ejemplo, las clases sobre Beowulf las empezaba con un grito. Eh, que ahora no me acuerdo cómo era la expresión era del anglosajón antiguo, como si dijera Heard, Claro, escuchen, Eh, ¿no? Y Como, que atención. los bardos antiguos empezaban a así. los gritos. Entonces él empezaba a declamar el poema de Beowulf como un bardo antiguo. Entonces, obviamente, ningún alumno se podía quedar dormido, ¿no? Claro. Todo un espectáculo. No lo sabía eso. Va, yo no estoy... me estuve poniendo un poco al día con Tolkien, pero hay muchas cosas que... De esas cosas que no... Beowulf fue una de las obras que lo inspiraron a él. Claro. Sí. Amaba la literatura anglosajona, las sagas nórdicas Claro. principalmente, ¿no? Luis también. Luis también, sí. A los dos era... Sí, Luis él llegó a las sagas nórdicas por otro camino. Por el padre... No, Luis se llegó a través de Wagner Ah, mira. y de la trilogía de los Nibelungos. Ah, cierto. Sí. Yo leí el libro de él... Surprise by Joy. Surprise by Joy. Sí. Él cuenta, tenés razón. Sí. No, porque él habla mucho de que era un preacher escocés que contaba cuentos para chicos, así, cuentos fantásticos. George MacDonald. MacDonald. Claro. Sí, sí, sí. Eso también influyó mucho. Sí. Claro. Yo venía por ese lado, lo hacía por ese lado. Pero es verdad, Sí, llegó por Wagner. Y bueno, después y eso fue lo que los unió como amigos. Claro. A Tolkien y a Luis. Luis, para los que no sepan o no lo captaron, es el que escribió las Crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia, Bien. vamos así. ¿Eran amigos o eran...? Sí, eran conocidos, se conocían en No, Tolkien. se y- conocieron en el año 26 en Oxford, porque Tolkien de 1920 a 1925 estuvo enseñando en la Universidad de Leeds. Y en el 26 vuelve a Oxford con una cátedra y ahí se lo encuentra a Luis. Mm. Y ahí se hacen amigos, Se hacen amigos, sí. a través de esto, precisamente, ¿no? De la pasión por las cosas nórdicas. Tu libro, vos escribiste un libro, digamos, yo te encontré a vos porque mi mamá me regaló un libro que se llama sobre elfos, hobbits y dragones. Sí. Yo te decía que me encantó el libro, lo que yo suelo detestar de las tesis, que son las citas. Mm. En tu libro es muy interesante porque de golpe conectaba, había muchas citas que eran cartas de él, explicaban, yo no sé, me quedaba sin esa sensación de que en la cita había mucho oro, porque eran muchas cosas que explicaban para lo que estabas tratando de Claro. decir en el texto, pero Es que con Tolkien vos tenés esa ventaja, que el autor interpretó su propia obra, Claro. cosa que no pasó con casi ningún autor. Pasa que después que se publicaron los 3 tomos del Señor de los Anillos, allá por el 55, 56, después él ya no escribió mucho más. ¿Por qué? Porque todas las semanas llegaban 2 bolsas de consorcio de correo
Y el tipo se tomaba el trabajo de contestar carta por carta. Macanudo. Y toda esa gente que le preguntaba, por ejemplo, a uno que le preguntaba si los orcos eran representaban a los comunistas. Estaban muy le pondrán eso, ¿no? Y el anillo era la bomba Pero a él no atómica. le gustaban sí. esas representaciones. No, entonces él se sentaba y le escribía una carta para decirle no, nada que No ver, es y le una- explicaba por qué. No es una asociación al Explícita. contexto, sí, al contexto Claro, actual. entonces, con todas esas cartas, que después Carpenter, el mejor biógrafo de él, las seleccionó y las publicó. Entonces, en ese volumen de las cartas, vos tenés la interpretación que él hace de sus propias imágenes, de sus propias metáforas, o sea que es para el que trabaja sobre la obra de Tolkien, es un privilegio muy grande. Claro. El Hobbit lo escribió como un cuento para sus hijos, ¿no? Sí, era el cuentito que le contaba para dormir. A los chicos. Y El Señor de los Anillos él lo llamaba mi diversión privada. Claro. Y nunca pensó que iba a pasar lo que pasó después. Hablando un poquito más sobre Tolkien, ya un poco contamos quién fue, o no sé si te gustaría agregar algo más, o quién... Mira, sí, hay una cosa que me gusta siempre destacar, que es, porque viste, generalmente los artistas y los literatos tienen unas vidas bohemias, totalmente distintas de las de una persona común y corriente. Sí. Y Tolkien, todo por el contrario, ¿viste? O sea, cualquiera que lo mirara de afuera ni podría imaginar que era un creador. Claro. Porque él parecía el profesor que hacía la vida rutinaria, él se levantaba todos los días a las 7 de la Incluso mañana. después de volverse famoso, ¿no? Sí, él se levantaba a las 7 de la mañana, agarraba la bici, se iba a misa, comulgaba, después venía, tomaba el desayuno con su familia, después iba a dar clase, volvía, almorzaba con la familia, a la tarde tenía sus alumnos particulares, después del té los ayudaba a los chicos con las tareas, pues cenaban todos juntos y a la noche les contaba un cuentito antes de dormirse y después cuando se iban todos a dormir recién se ponía a escribir. Claro, lo mismo Entonces, que cualquier... Yo había leído que Tolkien fue oficial en la Primera Guerra Mundial. Sí, muy poquito, ¿eh? ¿Fue poco? Yo, por lo que había leído, estuvo en la batalla de Somme. Sí, pasa una de las más que crudas. enseguida lo agarró la fiebre de las trincheras y... Que era por la... Pero yo sabía que él había empezado a escribir ahí. No. Cuando estaba... Cuando estaba en el frente de batalla, no. Cuando lo mandan enfermo a un hospital en Inglaterra, ahí comienza, lo primero que escribe es la historia de Beren y Lúthien. Porque Lúthien era Edith, su mujer. su novia, Su en novia. ese momento. Él ya estaba casado. Cuando se fue a Somme, ¿no No, estaba recién casado él? En el 16 se casó, sí, claro. Él estaba recién casado. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, esa escena donde Beren la conoce a Lúthien, donde llega al bosque de Doriath y la ve bailando, esa escena fue real, porque mientras él dibujaba, pues él también dibujaba, mientras él dibujaba, Edith bailaba en un bosquecito en Inglaterra. Y entonces de ahí vino la transposición.